tardes, ¿cómo están todos? Aquí estamos con Lourdes Calderón, coach, psicóloga transpersonal. Yo en realidad soy coach y counselor en desarrollo humano a través de la psicología transpersonal, pero no soy psicóloga y eso permite que haya un dinamismo diferente en el proceso de acompañamiento a la gente. Ah, ok. La gran profesora del movimiento del ser. Vamos a explicar el taller que vamos a hacer. El 20 de marzo lanzamos el taller que dura 4 horas, donde Lourdes nos va a enseñar todo esto que va a comentar ahorita. La idea es aprender a usar el movimiento de tu cuerpo para transformar tu ser. Mi experiencia fue magnífica, maravillosa. Yo sentí una liberación, me pude conectar con mi cuerpo en la parte interior, con mis centros energéticos. Aprendí cómo moverme según cada centro y eso libera bastante cada parte del cuerpo. Entonces, Lourdes, le voy a dar la palabra para que nos explique de qué trata esta danza primal y nos hable de las inteligencias también que vamos a ver en el taller. Adelante. Muchísimas gracias, Vanessa, y buenas tardes también a todo el público que nos está escuchando el día de hoy. Y como les comentó Vanessa, nosotros hacemos, digo nosotros porque es un grupo de coaches y de profesores, nosotros somos profesores de danza primal, que ofrece un proceso muy especial, diferente, para mejorar muchísimo la interacción humana, la mente humana, el cuerpo humano y sobre todo las emociones, que a veces nos mueven tanto que oscurecen nuestra capacidad de pensar. Dice un profesor de yoga que yo tenía, sabía decir, las emociones nublan la razón. Y en tiempos como los que estamos viviendo en este momento de COVID, es muy importante tener mucha capacidad de discernir, de darse cuenta, de crear, aprender a vivir de una manera diferente, porque eso es lo que nos está exigiendo la situación actual. Correcto. Entonces, ¿cómo nos va a servir este curso corto que vamos a hacer para eso que estás diciendo? Para enfocarnos, para estar en el presente, para enfrentar cualquier situación, porque cualquiera se puede enfrentar con esta técnica. Exactamente. Mira, el proceso es un en el que obviamente yo tengo que dar una explicación teórica, fundamentos teóricos de lo que sería la parte vivencial. Y en la parte vivencial vamos a trabajar con el cuerpo. Vamos a hacer un proceso de movimientos que permiten que la persona recupere su estabilidad y balance en cada una de las 7 inteligencias que vamos a trabajar. Vamos a hablar de inteligencias múltiples, aunque no se relacionan con las de Elaine de Beauport o con las de Howard Gardner. Es un sistema parecido porque tiene que ver mucho, pero tiene que específicamente trabajar estas 7 formas que tiene el ser humano de actuar en el mundo. El modelo que nosotros seguimos se llama interacciones primordiales, que es la manera más profunda de interactuar con los otros seres humanos. Entonces, trabajamos en estas 7 capacidades que son confianza básica, capacidad de disfrutar de la vida o gozo, tenemos el poder personal, el equilibrio emocional, tenemos la afectividad, la inteligencia creadora, la intuición y la trascendencia. Esas son las 7. Ok, excelente. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos 20 años que llevas trabajando esta técnica? Y cuéntanos para qué público va dirigido. Perfecto. Sabes que yo, como tú mencionaste, llevo 20 años practicando el proceso, obviamente formándome y además acompañando en la formación de la gente. Y he visto estas transformaciones internas espectaculares, ¿no? Gente que tiene mucho miedo hasta de salir a la puerta, salir fuera de casa, y cómo se empoderan y empiezan a
a emerger de una manera diferente hacia el mundo. Tenemos personas que tenían mucha tristeza. Recuerdo en algún momento un personaje que lloraba porque se había separado de la mujer. Estamos hablando de un hombre, ¿no? Entonces se había separado de la mujer y solo lloraba y lloraba y lloraba. Y hay momentos o hay formas que a través del cuerpo se puede cambiar esos estados internos. Fue la parte más de las personas que más impresionó sobre el sistema. Después de varias sesiones yo pensaba que había hecho todo un proceso y lo único que se acordaba era de un momento en el que corporalmente él dejó de llorar y se sintió tranquilo. Eso fue lo espectacular para él. Así te puedo contar un montón de procesos con la gente que a través del cuerpo, del movimiento primal, ha logrado cambiar sus estados internos, cambiar incluso sus formas de ver el mundo, su visión del mundo y pensamientos, y arrancan en la vida de una manera diferente, mucho más satisfechos con ellos mismos, mucho más beneficiados también. Sí, la idea es buscar el bienestar. Y por supuesto está mi experiencia propia, o sea, un proceso de cambio que a mí me ha ayudado a tomar decisiones fuertes y el que he podido sobrellevar otras decisiones y salir adelante en la vida, ¿no? Porque al fin todavía hay energía y fuerza y Claro, mente para poder seguir adelante. claro, claro, no, súper interesante. O sea, es para cualquier tipo de persona que necesite hacer En- como ese cambio interior. Así es. Mira, yo era docente de un colegio, trabajé con muchachos, adolescentes de 15 años, era por supuesto docente en otras materias, pero hacía ciertos ejercicios con los muchachos para el proceso de introyectar la información y las materias que ellos estaban recibiendo a través de ciertos ejercicios, la meditación primordial, que es otra de los sistemas que tenemos nosotros. Eh, entonces ellos les hacía hacer ciertos ejercicios y la clase fluía impresionantemente. Me llamaban las profesoras de los niños más pequeñitos como de guardería, donde obviamente no hay una explicación teórica para poder hacer los ejercicios, pero el momento que hacían el movimiento corporal era tan natural porque es un movimiento intrínseco en el ser humano, es un movimiento natural nuestro. Y el momento en el que tú mueves el cuerpo de cierta manera, vas a lograr estados y cambios internos diferentes. Cuéntanos eso ahora, ¿por qué se llama danza primal? Se llama danza metafóricamente porque no es el movimiento corporal. Para ponerle un nombre teníamos que ponerle algo, así que el creador de esto, que es el doctor Daniel Taropio, le puso danza, pero es movimiento primal, es un movimiento corporal. ¿Y por qué primal? Porque es primigenio, es decir, nosotros estamos haciendo movimientos naturales del ser humano. Como te explicaba algún momento que hacíamos otra entrevista, en el que los niños cuando van a empezar a caminar necesitan fortalecer las piernas y sin caminar todavía empiezan agarrados de algún mueble, empiezan a golpear el piso, por ejemplo. Empiezan a hacer ciertos movimientos, incluso a mover sus piernitas hacia abajo, como tomando fuerza, tomando este impulso para luego poder caminar. Nosotros los padres creemos que les enseñamos a caminar, pero en realidad es lo natural en el ser humano, que en cierta edad y con cierta fortaleza interna los niños dan sus primeros pasos haciendo estos ejercicios previos. Entonces, ¿por qué primales? Porque es la parte más básica que tenemos nosotros los seres humanos. Ese es uno de los movimientos. En realidad tenemos muchos que son movimientos naturales que permiten este cambio en la visión, en la mente, en las emociones. ¿Podríamos pensar entonces que esto sirve para desbloquear las emociones que están atrapadas en el cuerpo? Exactamente, justamente es un proceso que permite ir ablandando esas zonas que se contracturan a través de los años por todas las vivencias que hemos venido acumulando desde niños. Así es. Ok, perfecto. ¿Y cuánto dura el curso que vamos a dictar?
El curso tiene 4 horas de duración. La primera hora previa al curso, que va a ser unos 2 días antes, tiene la intención de dar el fundamento teórico para que sepan en qué están trabajando y cuántos científicos promueven este tipo de movimientos. Viene el proceso desde la terapia Gestalt también, aunque es mucho más concebida desde la naturaleza humana y del movimiento corporal. La otra parte, las 3 siguientes horas, se daría un día sábado. Son 3 horas en las que exploraríamos estos movimientos mucho más profundamente, con intenciones personales. Es decir, hay gente que dice, bueno, yo quiero aprender a hablar mejor en público. Ese es su Bueno. tema. Entonces, hacer el movimiento primal para que pueda tener esta actitud que se necesita para hablar en público. ¿Y se puede una o se puede dos intenciones para hacer el...? Se puede hacer varias intenciones, porque, por ejemplo, si tengo timidez en hablar, también voy a tener timidez en interactuar con Claro, mi familia, en mi que son trabajo. familiares. Uh-huh. Entonces va a haber, una va a cubrir varios aspectos, ¿no? Y a medida que se va Cuéntanos profundizando. cuáles son... Ay, perdón. Sigue nomás. Cuéntanos cuáles son los elementos que componen el curso. La música, el baile. Ya, no es baile. Y es importante mencionar y distinguir del baile porque mucha gente cree que es una coreografía y que hay movimientos bien preparados para poder activar este cambio corporal que necesitamos hacerlo. Entonces, no es un baile, es un movimiento que le permite a la persona. Te voy a contar un poquito de lo que se trata. Nosotros tenemos una bioquímica y entonces cada vez que nosotros hacemos un movimiento, estamos produciendo una bioquímica. La idea es salir de cierta bioquímica dañina al cuerpo y ponerle una bioquímica mucho más sana para nuestra mentalidad y nuestra estructura. Y de alguna manera, el rato que tú cambias, por ejemplo, de la bioquímica del estrés hacia la de la alegría, tu mente empieza también a tener pensamientos mucho más agradables o ves las problemáticas de una manera diferente. Entonces, el proceso es un proceso de movimiento del cuerpo. Utilizamos una música evocadora. A veces puede ser conocida, otras veces no, pero la música es bien seleccionada para que permita el despliegue de estas capacidades y del movimiento primordial. ¿Qué se necesita normalmente dentro del proceso? Lo vamos a hacer por Zoom. La persona puede tener su celular y utilizar los headphones, entonces así no va a interrumpir al resto. Esa es una buena manera incluso de tener más cerca la música en el cerebro, que también obviamente va a estimular. Entonces, ¿qué necesita? Un espacio privado donde pueda desplegar su cuerpo tranquilamente, utilizando los headphones en un piso amigable, porque si es que es piso de baldosa, va a ser frío, entonces preferible sobre una alfombra o sobre piso de madera, que también no es tan frío como el de cerámica, o si no, sobre un mat, para incluso tener el espacio adecuado. Un mat de yoga sirve para mantener el espacio adecuado. Entonces, normalmente voy a hacer esta introducción, cómo es el movimiento básico. Después la persona hace su propio movimiento de acuerdo al sistema. La Siri me está escuchando mi voz y me empieza a pedir. Y cuéntanos cómo le va a servir a la persona esto en el sentido de que pueda volver a retomar la técnica ya cuando se sienta, en qué estado. Lo que estamos despertando es nuestra memoria molecular. O sea, es una memoria que está en nuestro cuerpo genéticamente y ancestralmente metido. ¿Sí? Entonces, si yo hago una vez el movimiento, la danza primal, así es como le llamamos nosotros, ¿no? Si hacemos una danza primal, vamos a despertar esta memoria y la idea es que la persona pueda sostener esa información cuando se ve amenazada o
o necesita de actuar de una manera diferente hacia afuera, ¿sí? Ahora, como nosotros estamos acostumbrados a una bioquímica que no siempre están a favor nuestro, en el momento que hago el proceso del movimiento primal, voy a tener esa memoria, voy a recurrir, pero a veces nos va a ganar lo que ya hemos venido acumulando de fuera. Es decir, es necesario repetirlo para que la memoria se meta en nuestro sistema corporal interno completo, ¿ok? Pero hay algunos tipos de ejercicios que yo puedo darles para que se sostenga o recuerden esta información. Lo mejor va a ser siempre practicar, es decir, que hacemos este taller y luego seguir haciendo talleres para que las personas recuerden. Hay muchos movimientos, o sea, hacemos un taller con un solo tipo de movimiento, pero luego podemos hacer otros talleres con diferentes músicas, movimientos que sigan fortaleciendo esta memoria que estamos despertando. Ok. Y tú hablaste de unas inteligencias, explícalas así de forma resumida, que eso interesa mucho. Claro. Por ejemplo, la inteligencia de confianza básica es una inteligencia que permite el arraigo, que permite darte cuenta de que tienes la dignidad de existencia, que te da estabilidad y equilibrio en el mundo. Esa es una de las inteligencias. Luego el gozo, que es la capacidad de disfrutar de lo que estoy haciendo. A mí me gusta mi trabajo, me encanta lo que hago y sé que cuando estoy haciendo un proceso lo estoy disfrutando, pues soy consciente, le pongo mucho más interés, le pongo más fuerza, le pongo más movimiento. El otro es poder personal, la sensación más fogosa, podríamos decir, de hacernos en el mundo, esta capacidad de tomar acciones, ahí sí hay movimiento, donde nos movemos para hacer algo, para actuar en el mundo. La otra es el movimiento para estabilizar, la inteligencia de estabilizar y poner en equilibrio las emociones. Mucha gente habla de inteligencia emocional, pero ¿qué es realmente? Dicen la capacidad de gestionar las emociones, pero ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente nosotros sabemos lo que está pasando en nuestra emocionalidad? ¿Podemos gestionar? La inteligencia emocional sería conocerla, y esa es una de las partes que nosotros vamos a trabajar, es darnos cuenta cuando hay ira, tristeza, ansiedad, culpa, amor, felicidad, alegría, potenciar lo sano, saber cómo actuar desde la sabiduría de las emociones del ser humano. Luego viene la parte afectiva, la capacidad de relacionarnos con los demás, de saber que existe un otro, pero nosotros le damos al otro el formato que nosotros pensamos, que nosotros tenemos adentro. En esta capacidad vamos a aprender a darnos realmente cuenta cómo es el otro, no desde nuestra perspectiva, sino el en sí mismo, ese otro tal como es. Entonces, esa es otra de las capacidades que es muy importante desarrollar. Se habla mucho de empatía, pero tampoco conocemos el fondo de la empatía. Tiene que ver con eso, pero es mucho más profundo de repetir armoniosamente esa palabra por todas partes. Hay que vivirla, hay que saber lo que es. Luego viene la inteligencia creadora, que es la capacidad de expresar mis pensamientos, mis creaciones, lo que se me viene nuevo en el mundo para poder, ahora tenemos que progresar, no sé cómo vamos a progresar económicamente, entonces ahí viene la capacidad de creatividad que necesitamos para decir, ahora me voy a dedicar a esta acción productiva que va a beneficiar al sistema que estamos viviendo en este momento. Inteligencia práctica, inteligencia emocional, ahí funciona muchísimo. Para poderlo hacer necesitamos la intuición, la capacidad visionaria, que es la que nos va a permitir abrir, innovar y crear cosas nuevas, ¿no? Esa es la capacidad científica, la intuición científica, la intuición artística que tenían las personas como Mozart, que tenía esa capacidad intuitiva y creaba estas sinfonías, o Tomás Alva Edison, que tenía la capacidad, tenía el conocimiento científico y la intuición le decía, se puede prender un foco durante bastante tiempo. Esa es otra.
Y así te podría dar un montón de ejemplos que no nos dé el tiempo ahora. Pero, Bueno, pero cuéntales, ¿por qué tú eres la mejor en esto? Porque por ahí escuché que eras muy buena dando este curso, que eras la mejor de Latinoamérica. Cuéntanos por qué. bueno, la escuela tiene más o menos unos 30 años de vida ¿No? y yo empecé hace ya 20 años. Yo creo que siempre el tiempo te da más horas de vuelo y Ujú, las horas de vuelo son una posibilidad de tener mayor capacidad de comprender lo que estamos trabajando, porque estamos entrando en el mundo transpersonal. Me había olvidado de una capacidad que es la capacidad de trascendencia y es ujú. la capacidad espiritual. No tiene que ver con religión. Y esa es una de las capacidades que más aportan en la vida, en la gestación de la felicidad del ser humano. Y todos queremos ser felices. Y entonces, el poder, el vivir tantos años de experiencia y poder trabajar con el ámbito espiritual, creo que me permite a mí llevar el modelo integral con más facilidad que otros coaches o que otras tendencias del coaching, ¿no? Que solamente es mental o que no han profundizado en el ámbito emocional tanto o que todavía les falta para comprender o poder percibir el movimiento del cuerpo, porque el cuerpo nos dice mucho. Es un libro impresionantemente profundo del ser humano. Y finalmente el ámbito espiritual. Ok, Creo que por eso. no, está genial. Sí, se nota que tienes todo ese bagaje para darlo al mundo y bueno, aquí con esta entrevista esperamos que las personas que se quieran inscribir, aquí abajo dejo los datos. Vamos a estar durante casi un mes en inscripciones. Cerraríamos como el 16 de marzo y Ajá. empezaríamos el 17 con la clase teórica y el sábado 20 con la clase ya práctica. Ajá. Ahora, las inscripciones están abiertas desde ya, así que la Desde gente ya, puede exactamente. empezar ya a buscarnos a través de nuestro Instagram, tienes el tuyo, y bueno, me Sí. imagino que así empezarán a comunicarse. Sí, los datos los voy a dejar abajo en el video. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por Gracias a escucharnos ti. y aquí estamos para ayudarlos. ¿Verdad, Lourdes? Muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Vanessa. El mundo exige gente innovada y gente nueva desde su forma de ver, así que espero que se empoderen de ustedes mismos y decidan tomar esta acción de cambiar, transformarse para bien. Así. Namaste. Gracias, Gracias. gracias también. Chao.